Sí, hasta ahora hemos hablado de escritura antigua, de historia de Biblia y de textos sagrados que están fundados según estas lecturas y estas tradiciones o traducciones. De hechos que ocurrieron realmente y que cosas concretas, que solo posteriormente son identidades metafísicas posteriormente con construcciones filosóficas o son construcciones de la misma. En este punto, sobre todo, los que están por primera vez. ¿Sobre qué se funda el credo originario? Sino en estas temáticas, o mejor dicho, esas personas o esas identidades que conocemos como Dios o dioses, Elohim, ¿quiénes son? ¿Sabemos algo de ellos? Entonces, para saber algo de ellos, dice Mauro, en lo que me concierne, obviamente, utilizo la Biblia. Pero, como digo a menudo, la Biblia es una especie de resumen, una especie de pequeño manual, en el sentido que es el libro de aquella familia, no los hebreos, la familia descendiente de Jacob, escribió para reservar la memoria de sí misma y de la relación que tuvo con uno de esos señores. Que la Biblia conoce con el término Elohim. Ahora bien, yo sobre el término Elohim no tengo intención de volver a hablar, en el sentido de que he hablado de ello durante años, escribí muchísimo, después de ver en cuando hay alguien que desesperadamente vuelve al tema, pero si hay algo sobre lo que no queda la menor duda es que eran muchos Elohim. La Biblia nombra varios. Había varias docenas, Yahvé era uno de ellos. Por lo tanto, de la Biblia tenemos el relato de la relación en particular del pacto de alianza estipulado por uno de ellos y aquella familia, repito, que como bien señaló antes el amigo, por tanto, no con los hebreos. Después, si queremos saber más, es suficiente que con las mismas metodologías vayamos a leer lo que han escrito los otros pueblos. Así que vamos a leer lo que se cuenta en la primitiva religión romana, por ejemplo, antes de que fuese contaminada por la llamada Interpretatio Graxea, que la transformó. En la primitiva religión greca, en las religiones orientales y en las formas de pensamiento religiosos, bueno, de los medio orientales ni hablaremos, asirios, babilonios, después los sumerios, los egipcios y después en particular en Centro y Suramérica. Entonces, de esta manera tenemos el cuadro completo que se caracteriza, en mi opinión, por un elemento que es importante, que la sustancia es igual para todos. La sustancia es igual para todos. Es decir, han llegado aquí individuos que en otros lugares se les llaman hijos de las estrellas. Hicieron toda una clase de serie de cosas. Se repartieron el planeta. Y fijaros que existen recurrencias, paralelismos, por ejemplo, entre la Biblia y los relatos griegos que son extraordinarios. Se pone la piel de gallina. Lo escribió también un profesor de historia clásica, que me dijo, ciertamente, releer la Ilíada y la Odisea en la clave de lectura que usted propone es de una fascinación increíble. Un momento para cambiar de micrófono. Tome. Ah, gracias. 1, 2, 3. Somos nosotros los Elohim que interferimos con él. Tenemos toda una serie de aparatos que... Sí. Sabéis, por ejemplo, la religión romana más antigua, la encontraréis en los trabajos del profesor Corrias, etc. Veréis cómo los antiguos dioses romanos son exactamente como los Elohim, exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Exacto. Pero incluso en los textos más crudos, por ejemplo, en los libros que publiqué con Mondadori, la Biblia no habla de Dios, y el Falso Testamento hice los paralelismos con la Ilíada y la Odisea y con algún otro autor griego y latín, etc. Pero, por ejemplo, en la Biblia está escrito el hecho de que Yahvé pedía las llamadas libaciones. Y como el término hebreo no da la idea, la cantidad
exacta, pero bebía más o menos entre 1 y 5 litros de bebida alcohólica cada día, de 1 a 5 litros. Bien, en la antigua religiosidad romana, ¿sabéis cómo se compraba o se compraba a Zeus? Dándoles vino. Se compraba a Zeus de esta manera. Ahora bien, lo que me pregunto es que uno que se inventa un dios, se inventa un dios etílico para después adorarlo. Pero ¿quién es tan idiota para inventar esto? Si me invento un dios, invento uno que valga la pena, ¿no? Dices que no. Me lo invento, estúpido. Uno que decía divino quería decir divino. Ah, bueno, claro, divino. No sé, me había ocurrido. Gracias, lo apunto. Ok. Me señala Daniel que de hecho cuando Noé al final le llamado diluvio universal, vuelve a tierra firme, lo primero que hace es plantar una viña. El tema del vino, así como el tema del humo, que querían oler quemando la grasa animal, está presente en todas partes en el planeta Tierra. Entonces es posible que todos hayan inventado una cosa así. En algunos casos, digámoslo, incluso asquerosas. ¿Cómo se puede inventar algo tan asqueroso? Lo haces porque hay alguien poderoso que te lo pide y te dice que tú lo debes de hacer. De lo contrario, ni siquiera se te ocurra hacerlo. Tanto menos presentar eso como documento de identidad de tu Dios que tal vez estás incluso tratando de vender a otros pueblos. Entonces, ¿el discurso cuál es? Que la concreción de todos estos eventos y de estos personajes es tan explícita en todas las partes del mundo que en mi opinión es de sentido común considerar que esto es cierto. Por lo menos según el sentido común. Si en cambio pensamos en la idea que las varias teologías elaboran de Dios en el transcurso de la historia de la humanidad, veréis que a menudo ni siquiera hay, digamos, esta unión de fondo, porque cada uno se elabora la idea a su manera. Sin embargo, desde el punto de vista de la concreción de los relatos de los orígenes, nos encontramos sustancialmente frente a las mismas situaciones. Cuando tenemos el dios griego que dice que Zeus lo manda a una misión y dice, yo estaré allí y tendré que estar en ese lugar. Y allí ni siquiera hay humanos que nos preparan esas cosas que nos gustan tanto. Y digo yo, ¿cómo se puede inventar algo así? Un dios que necesita a los humanos para poder disfrutar de esos placeres materiales. Y esto está en la Biblia y en los relatos de todas las culturas. Cuando la Biblia nos dice en Deuteronomio 32 que hubo una partición de varios pueblos y que a Yahweh le tocó ese pueblo que él fue a buscar, el desierto, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos por ejemplo Platón que nos cuenta lo mismo, la partición de pueblos entre varias divinidades. Partición que se hizo por sorteo. Así como se podía hacer entre gobernantes. Tenemos esto de aquí, te toca esto, a ti te toca esto otro. Y Platón, por ejemplo, nos cuenta que Atenea y Hefesto decidieron gobernar ciertos pueblos juntos. Paralelamente, la Biblia nos dice que en Deuteronomio 32 que Yahvé decidió hacerlo todos por sí mismo. Y la Biblia nos dice que no había con él ningún Elohim extranjero, no dejó que le ayudasen otros Elohim. Ahora bien, ¿qué necesidad hay de decir eso si él es el único Dios? No hay ninguna necesidad de decir, no quiso que le ayudaran los otros dioses. Bueno, si no existen, ¿cómo le van a ayudar a otros dioses si él es solo? Y que para los autores de la época, los demás, por supuesto que existían, por supuesto que existían.